Hola, bueno, llegó el tema del tiempo. Parece que tengo que dar la idea principal de este video en los primeros 10 segundos, según las estadísticas que cada vez son como más aterradoras en el tema de nuestro nivel de atención y cómo, pues de alguna manera, de lo que yo diga en ese espacio de tiempo, pues depende que me sigan escuchando o no. Les confieso que yo hice un experimento con el primer video donde hablé sobre Google, si, ok, Google, voy a tener suerte, donde tuve una discusión porque el video dura más o menos unos 17 minutos. Y el experimento que hice fue como, bueno, es un video novedad, obviamente a las personas que invité a la marca Pau, pues son personas que me conocen, que estuvieron conmigo en algún momento en un aula de clase y había un tema de novedad. En la medida en que ustedes me empiezan a ver mucho más seguido, pues me voy volviendo paisaje, de pronto el scroll que hacen, el algoritmo lo propone, hago parte de pronto de un feed, habrá quienes de pronto se acerquen y me busquen, pero con ese 17 minutos pues ha sido uno de los videos, digamos, con mayores reproducciones y más participación y tiene que ver con ese tema de la novedad. Y lo que llama aquí la atención es que, pues obviamente, el tema de la atención y la novedad van de la mano, pero nuestra percepción del tiempo en el consumo de contenidos siempre es, pues primero que queremos más, queremos que nos sorprendan, pero también tiene que ver mucho con la dinámica, por ejemplo, de lo que es la publicidad que encontramos en plataformas como YouTube, donde prácticamente desde la parte de publicidad me tienen que decir las cosas en los primeros 7 segundos. La reacción que tenemos es que nos estamos perdiendo algo o va en contravía de la sensación que debe tener el usuario en Internet, y es que no le impongan nada, sino que toma la decisión de ver o no ver, continuar o no continuar. De ahí viene precisamente el éxito de las reacciones como el me gusta. Aquí algo a lo que yo he llamado mucho la atención, sobre todo después del post de hey, no le pongas el por dos en WhatsApp a un mensaje de un amigo, tiene que ver es con llamar la atención sobre hey, veamos la necesidad que están teniendo estas plataformas de hacernos sentir que al yo seleccionar el tiempo en cuanto a la oportunidad que le doy a alguien para presentar mi mensaje, tenemos una falsa idea de eficiencia, tenemos una falsa idea de estar consumiendo mucho. Y la pregunta que siempre hago es, hey, ¿exceso de información significa que estoy más enterada, que tengo más criterio? O si por el contrario, cuando yo me tomo el tiempo de escuchar a otro, de ver un contenido donde creo que la persona que lo hizo le dedicó tiempo, si no es más fácil que de pronto yo me genere un criterio al respecto. Siempre digo que no significa que haya gente buena o mala en cuanto al consumo de los contenidos. Estos dispositivos que tenemos, que son los celulares, la dinámica que proponen las plataformas, el tema de las tendencias como los video snack que están en este momento en todo su furor, que son literalmente los que duran un minuto o menos. Todo esto empieza a ser obviamente una consecuencia de una manía de consumo que empezamos a tener gracias a plataformas como TikTok o, como les dije, el tema de evitar la publicidad en plataformas como YouTube, que eso luego lo enlazaron obviamente a un tema comercial, donde ya te dicen que si tú obviamente pagas la membresía, pues no te van a imponer el tema publicitario, y obviamente lo que están haciendo ahora es que los canales que nosotros consumimos y que de pronto no nos hemos suscrito al tema de YouTube Music y todo eso, pues obviamente ponen muchísima más publicidad para que se vuelva un tema, digamos, como un poco más tedioso. Ya YouTube saca también videos cortos que son de un minuto. Parece ser que incluso cuando hice la pregunta de cuánto tiempo ustedes prácticamente le dicen a un video si te voy a ver completo o no, pues sí, ganó el de máximo un minuto. Incluso algunos decían, si es muy interesante, pues de pronto hasta 2 minutos, pero pues lo contaban como algo medio raro. Y algunos decían, no, pues que más de 2 minutos ya es una serie. Míreme pues el nivel de exageración. Ahora, vemos televisión de afán. Twitter es normal que cuando recomiendan una serie, muchos usuarios le preguntan a quien lo recomienda, hey, ¿cuánto dura cada episodio? Entonces cuando dicen que duran 40 minutos, 45 minutos, hay gente que dice como, no, yo no tengo tiempo. Pues estamos viendo televisión, se supone que es un tema de esparcimiento, de entretenimiento.
Entonces, mi llamado de atención a este asunto es que entendamos, cuando yo les hablaba precisamente en ese primer video que hice de OK Google, voy a tener suerte, es que a veces no somos conscientes de el conductismo al que nos va llevando el tipo de consumo que me va proponiendo, pero sobre todo la velocidad con la que yo la empiezo a consumir la información. Entendamos que obviamente todo esto es consecuente. Yo les he insistido mucho en que aquí tenemos conexiones y no relaciones profundas, porque las relaciones profundas obviamente implica dedicarle tiempo a una persona. El hecho de yo no querer chatear con alguien, sino verlo personalmente, pues eso lleva obviamente como a una percepción muy distinta de esa persona. Manías que llegan con la generación, por ejemplo, el tema que a ti ya te llamen, pues aquí le indago a muchos, los cuestiono. Hay gente que se ofende porque lo llamaron, es como, ¿por qué no me hablas primero por WhatsApp? Entonces miren que son conductas. Cuando hablamos de conductismo, lo llevamos es a eso, no solamente significa un tema de ir y comprar algo, que eso ya está como inmerso en la narrativa, sino que entendamos obviamente que en la forma en la que consumimos un dispositivo que prácticamente es una extensión de nuestros días y de nuestra cotidianidad, nos lleva a empezar a operar al respecto. Entonces eso obviamente es algo complejo. Me gustó mucho la reflexión que hacía uno de los usuarios y es porque caía en la cuenta como, vení, a mí por qué me choca o por qué me tiene que molestar que un contenido dure más de un minuto. ¿Cuál es mi afán? O sea, ya el hecho de que uno se cuestione es un paso adelante. Y eso Andrés, que fue quien me participó, me parece que eso ya lleva una delantera en lo que es no un consumo inconsciente, sino de entrar y decir, no, tú no me marcas a mí la forma en la que yo debo consumir un contenido, sino que se supone que nosotros debemos tener precisamente ese control. Siempre llamaré la atención, insisto demasiado en esto y sobre todo para quienes tengan menores de edad, adolescentes en su entorno, o si de pronto hay alguno que me siga por acá, y es que comprendamos que ese tema de la velocidad, de esa sensación de no tener tiempo, nos está llevando a empezar a tener como un plus o como algo muy chévere o como con cierto estatus, el hecho de yo verme ocupada, el hecho de yo decir no tengo tiempo, que digan que una persona es muy ocupada, parece que eso pues ya es lo máximo, o sea, ay no, tiene una super agenda. Y si eso está llevando a un tema de estrés, me parece mucho más complejo. Ya les había hablado de todos estos síntomas que yo estoy viendo en las redes sociales y que lo percibo incluso en algunos de los seguidores de esta cuenta, que es el tema del insomnio y la ansiedad. Creo que todos siempre conocemos a alguien muy cercano que lo dice, que lo sufre. Y eso tiene mucho que ver precisamente con no tomarnos el tiempo de poder contemplar. O sea, que contemplemos la realidad. Está bien registrar la realidad y compartirla a unos seguidores, hace parte de la narrativa del momento histórico en el que estamos, pero eso no puede de alguna manera acaparar toda nuestra atención. Realmente la atención es poder. A lo que yo le presto atención, obviamente implica es que le estoy dedicando mi talento, mi tiempo, mi ser a ese asunto, a esa situación, a esa persona. Entonces, si estamos con déficit de atención, pues eso está afectando la parte creativa. Hace poco leía que en Spotify, con los nuevos artistas, literalmente los 10 primeros segundos es el espacio o la oportunidad que le dan la mayoría de los usuarios para decidir si siguen escuchando o no la canción. Lo mismo está pasando en este momento con todo el tema del lenguaje publicitario. Estamos de afán, estamos escribiendo de afán. Yo sé que aquí muchos que son de comunicaciones, de la parte periodística, pues siempre nos están diciendo que entre el título y la entradilla usted ya tiene que decir prácticamente todo, que ya es obviamente si le dedican el tiempo. Sin embargo, siempre he dicho que el algoritmo es esquizofrénico. Algo que premia el algoritmo de Instagram es cuando das guardar para más tarde. Lo toma como algo que es interesante, o sea, como que el usuario toma la decisión de dedicarle tiempo más adelante y el algoritmo lo premia. Entonces te empieza a mostrar más de pronto en esa parte de explorar a personas que de pronto no te siguen. Entonces es como un juego, obviamente están tanteando y lo que siempre les he dicho, esto siempre se va a traducir en un tema de datos.
datos que obviamente se venden no solamente para un tema netamente comercial, sino que también tiene que ver con un tema de toma de decisiones de nosotros como ciudadanos, como colectivo y obviamente cómo estamos percibiendo la realidad. Soy una defensora, sobre todo a quienes se están dedicando al negocio creativo, soy una defensora, completa defensora, de apartarme de toda esa esquizofrenia, todo ese tema loco de estar consumiendo y pidiendo cada vez más contenidos para contemplar. Y contemplar implica quietud, contemplar implica observar, preguntarse, autoindagarse, pero también conversar con el otro para poder empezar a tener obviamente una perspectiva mayor de las cosas que pueden darse. Con el tema estratégico, que sé que hay muchos acá que también me siguen y que hacen parte de equipos de comunicaciones, equipos creativos, que de pronto llegan desde las redes del Grifo a esta cuenta, es también esa oportunidad que me da la inspiración al ver la realidad directamente, al ver lo que es, al yo ver cómo el ser humano se comporta con otro ser humano en un momento de interacción física. Es mucho más interesante y menos predecible que las reacciones predeterminadas que me propone el algoritmo, con un me gusta, de pronto un comentario, compartir algo, una serie de filtros, que son una serie de ficciones con las que nosotros empezamos obviamente a alimentar un avatar que para los adolescentes, para las personas menores de edad, y de pronto como personas que están en un estado anímico vulnerable, implica es un asunto que su versión digital tiene un mayor nivel de aceptación que su versión física. ¿Por qué? Porque obviamente pues estas plataformas a lo que llevan es a tener una percepción de sí mismo y cuando no nos indagamos, cuando no nos autoindagamos, cuando no nos hacemos preguntas, cuando yo no tengo en algún momento contacto con otro, confrontar al otro a partir obviamente de un tema de respeto, pues me lleva a tener unos vicios que considero que pues ya son aceptables, pero son aceptables obviamente desde un entorno netamente digital. Entonces miren que la percepción del tiempo, ese scroll infinito con el que nosotros prácticamente navegamos los días, nos está llevando a empezar a tener unas consecuencias en la forma en la que nosotros obviamente nos comportamos, pero sobre todo percibimos nuestra realidad. Y los niveles de ansiedad hay que prestarles atención, más en el panorama en el que estamos ahora, donde todavía hay incertidumbre sobre lo que puede pasar. Estamos algunos todavía muy vulnerables frente al tema de la pandemia, frente a ciertas decisiones que se dan desde nuestro papel, sea como ciudadanos, desde nuestra convivencia, nuestras vidas personales, en fin. Entonces, realmente aludo es que el tiempo y el espacio se resignifican y se resignifican precisamente por cómo me relaciono con el otro. Entonces, comprender que no podemos subestimar la influencia de las plataformas sociales, de este dispositivo que nos está rastreando y escuchando todo el tiempo, que es el celular. Hacerlo consciente nos ayuda. ¿Para qué? Para traer la herramienta más bien a favor, ser más estratégicos y poder empezar a proponer unos contenidos que realmente brinden bienestar y calidad de vida. Con esto aclaro algo, no es que todos vamos a ser súper felices, positivismo excesivo y tóxico, sino que llevémoslo a nosotros. Es prácticamente qué me gustaría a mí encontrarme, qué conocimiento tengo, qué valor tiene ese conocimiento y cómo, con qué tono de comunicación o desde dónde quiero comunicar. Algo que simplemente registro desde la cámara de mi celular, un texto que acompaña esa imagen, el audio que estoy compartiendo, esas otras redes que traigo a las redes propias, realmente desde dónde comunico, desde algo positivo o negativo. Y esto obviamente cabe en todos los escenarios, el tema de la actualidad, los gustos personales, los intereses, pero es empezar a tener unas redes mucho más responsables, porque tal y como lo dije en los primeros videos, esto no es un asunto de agencias, no es un asunto de medios de comunicación, esto es un asunto de todos los que tenemos una audiencia, y es estar obviamente atentos a todos esos vicios que empiezan a tener estas plataformas para darnos a entender que todavía nos falta algo, falta algo, siempre está esa sensación. Y concluyo es con, hey, hagamos consciente cuando estamos comparando nuestra vida, nuestros contenidos, nuestras cuentas con otros que pueden ser similares o a quienes queremos de pronto llegar a imitar en algún momento, para entender de una vez que no, esa es la gracia, si somos auténticos y así estemos comunicando en un medio netamente bastante predecible desde las herramientas que nos ofrece,
pues que todos tenemos una oportunidad de brindar bienestar. Espero que les haya gustado el video, compártanlo, sobre todo con papás. Me parece que los padres de familia a veces están como muy perdidos o subestimando ciertas cosas con los niños, para que empecemos obviamente a actuar de una forma mucho más responsable. Un abrazo.